Bueno, el día de hoy entonces vamos a hablar de las lesiones extensores de la mano, la zona uno, 2 y 3. Inicialmente, pues vamos a hablar o voy a hablar de la anatomía del aparato extensor. Es muy importante conocer la anatomía del aparato extensor para poder entender las deformidades y sus tratamientos, un poco de la epidemiología y las lesiones de la zona uno, 2 y 3. Entonces, iniciando por el aparato extensor. Entonces, este es un diagrama sobre el, o del, de un dedo, de sus tres, de sus falanges. En el centro podemos ver en esa línea pues el extensor digitorio comunes que viene en el aspecto dorsal, que va a cruzar las metacarpofalángicas y antes de llevar a la interfalángica proximal se va a trifurcar, va a ser una expansión en donde vamos a tener las cintillas centrales, conocido también como el central slip en inglés, que va a iniciar la extensión, las bandas laterales, cubitales y radiales, y va a estar acompañado de fibras de los interóseos y lumbricales que van a formar las bandas laterales a cada lado. En la interfalángica proximal se van a unir con las cintillas laterales del tendón extensor para formar así las bandas laterales conjuntas. Las bandas laterales conjuntas van a converger dorsalmente en la falange media y van a formar finalmente lo que se conoce como el tendón extensor terminal, que se va a insertar en la base dorsal de la falange distal y va a ayudar a hacer la extensión de la interfalángica distal. Entonces aquí tenemos una imagen pues donde podemos ver ya la disección en donde tenemos pues, pues las cintillas laterales, la cintilla central, las bandas transversas y oblicuas de las cuales hablaré más adelante y los lumbricales. Tenemos entonces los músculos interosos que los podemos dividir en dorsales y palmares. Los músculos interosos dorsales van a estar inervados por el nervio cubital, van a tener como función la abducción de los dedos y junto con los lumbricales van a ayudar a flexionar la metacarpofalángica y extender la interfalángica. Tienen dos vientres superficiales, dos vientres, los superficiales y los profundos. Además de esto, pues tienen tendones que van a pasar dorsales al ligamento intermetacarpiano transverso profundo y las fibras transversas pues van a estar paralelas a las bandas sagitales y estas fibras transversas que son parte del aparato intrínseco van a estar en el tercio medio de la falange proximal y van a ser paralelas a la banda sagital. Una disección en donde vemos los metacarpianos y los músculos interóseos. Cuando hablamos de los músculos interóseos palmares, entonces vamos a tener una inervación por la rama profunda del nervio cubital, van a insertarse en la banda lateral como mencioné anteriormente, y su función principal es aducción hacia la línea media y van a ayudar junto con los lumbricales a la flexión de la metacarpofalángica y extensión de la interfalángica. Otra disección en donde podemos ver los músculos interiosos y su relación con los tendones flexores superficiales, que está en el dibujo con FS. Cuando hablamos de los lumbricales, entonces van a estar palmares al ligamento intermetacarpiano profundo, tiene una inserción radial mediante las fibras oblicuas que fue las que vimos anteriormente, se van a unir a las cintillas laterales y finalmente van a crear o van a formar las bandas laterales conjuntas y van a funcionar para extender la interfalángica proximal y de la interfalángica distal. Una disección nuevamente donde vemos los lumbricales, los flexores profundos y superficiales, y las fibras oblicuas son donde hay una inserción que se van a insertar en el tubérculo dorsolateral de la falange media por medio de bandas laterales, va a ayudar a la extensión de la interfalángica proximal y con las cintillas laterales se van a convertir en las bandas laterales conjuntas, una vez más como lo mencioné anteriormente. Cuando hablamos de las fibras oblicuas, entonces vamos a tener que se insertan en el tubérculo dorsolateral. Bueno, qué pena. Pues tenemos aquí otra disección en donde podemos ver las fibras oblicuas, su relación con las poleas A2 y con el ligamento transverso. Y al final pues vemos también CBL, que es la banda o la cintilla central, de la cual hablaremos más adelante. Las bandas sagitales son una continuación de la fascia intertendinosa dorsal, se va a originar a cada lado de la metacarpofalángica en la placa palmar y van a funcionar principalmente para ayudar a la extensión de las metacarpofalángicas, van a estabilizar el tendón extensor, van a estabilizar las bandas, van a dar una estabilización lateral a la metacarpofalángica durante la extensión y, 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 pues esto va a ser muy importante pues cuando hablemos de las diferentes patologías de la zona 1 y zona 2.
pues, otra disección en donde podemos ver las bandas sagitales y su relación con las demás estructuras mencionadas. Cuando hablamos del ligamento triangular, entonces está señalado con TL en esta imagen, va a conectar y estabilizar las bandas laterales conjuntas, va a estar en el aspecto dorsal de la falange media y la función que tiene este ligamento triangular es prevenir la subluxación palmar durante la flexión de la interfalángica proximal. Cuando hablamos de los otros estabilizadores dorsales, entonces tenemos también el ligamento retinacular transverso, está sobre la interfalángica proximal, van a ver, son fibras que vienen de palmar hacia dorsal, van a estabilizar las bandas laterales conjuntas, van a ayudar a la flexión de la interfalángica, entonces lo que va a hacer es que las van a llevar hacia palmar y cuando hay extensión de la interfalángica proximal va a prevenir la translación hacia dorsal. Entonces, la función en general va a ser prevenir la subluxación de las bandas laterales. También tenemos el ligamento retinacular oblicuo que funciona en un sincronismo o lo que va a hacer es que haya un sincronismo en la interfalángica proximal y distal. Va a estar, pues va a tener una parte palmar de la interfalángica proximal y dorsal interfalángica distal. Va a originarse en la polea 2 y en el tercio medio de la falange proximal. Básicamente lo que va a hacer es que cuando se extiende la interfalángica proximal, se va a tensar este ligamento y lo que va a hacer es extender la interfalángica distal. A su vez o inversamente, cuando está flexionada la interfalángica proximal, se va a relajar este ligamento y lo que va a hacer es que va a flexionar la interfalángica distal. Cuando hablamos del pulgar, entonces tenemos el extensor pollicis longus, que está cubital al brevis, se va a insertar en la falange distal y va a estar estabilizado va a tener una banda sagital que va a estabilizar este tendón. Ya cuando hablamos de las diferentes zonas de las lesiones, entonces pues se va a dividir en diferentes zonas, en las zonas que vemos aquí, para hablar solamente de las que vamos a mencionar en esta charla. Entonces tenemos la zona número 1 que está distal a la interfalángica distal, la zona número 2 sobre la falange media y la zona número 3 sobre la interfalángica proximal. Ya hablando un poco más de estas lesiones, entonces este estudio que es un poco viejo, donde de 1993 se revisaron 50.000 pacientes, 50.000 lesiones, en donde se encontró que la incidencia de lesiones de la mano era de 3.7 por cada 100.000 personas. Esto representa más o menos o hasta un 30% de las lesiones o de los pacientes que consultan el servicio de urgencias. De estos pacientes que consultan urgencias por una patología de la mano, 42% eran secundarias a fracturas y 29% secundaria a lesiones tendinosas. Un estudio un poco más reciente, entonces, donde se ve que la incidencia, por lo menos en este estudio, de lesiones de tendinosas aumentó y representan 33 lesiones por cada 100.000 personas que consultaron un servicio de emergencias. Lo más frecuente eran hombres entre los 20 a 29 años y en una cuarta parte eran pacientes o lesiones que estaban asociadas al trabajo. De esto, lo más frecuente eran pacientes que están dedicados a la construcción, casi la mitad de los pacientes, pacientes que se dedican a la preparación de comida como cocineros y pacientes que se dedican también al transporte de material. Cuando uno mira la localización de estas lesiones, entonces el dedo índice es el dedo más afectado y mirando la parte, la mitad de la tabla, bueno, para señalar, la mitad de la tabla, entonces, donde representamos solamente las zonas, los tendones extensores, entonces la zona 3 es la zona mayormente afectada. Ya para hablar específicamente de las lesiones, entonces, hablando inicialmente de la lesión de la zona 1, que es el dedo del martillo o dedo beisbolista, está descrito principalmente por la aparición en este tipo de en pacientes o en deportistas que practican este deporte. Sin embargo, lo podemos encontrar en actividades de la vida diaria como tender una cama y se ve frecuentemente o se ve en pacientes que hacen la cama y sufren un trauma mientras que lo hacen. Va a representar las lesiones de la zona 1, casi el 10% de las lesiones ligamentarias y tendinosas, 5% de todas las lesiones tendinosas de la mano y de la muñeca, y generalmente la mano dominante va a ser la más afectada. No hay diferencia entre el género. Sin embargo, cuando son lesiones de alta energía, se da en pacientes jóvenes y lesiones de baja energía en mujeres mayores. Independiente del mecanismo de lesión, ya sea por un trauma durante una actividad deportiva o
en la imagen de abajo tendiendo la cama, hay dos pasos principales que deben ocurrir para que se dé esta lesión. Uno, que hay una fuerza axial sobre el extremo distal de un dedo en extensión, y esta fuerza axial va a estar continuada ya sea por una hiperextensión pasiva de la interfalangica distal, lo que nos va a llevar a un dedo en martillo óseo, o una hiperflexión pasiva de la interfalángica distal, lo que nos lleva a un mallet tendinoso. Además de esto, pues se cree también que hay una resistencia de las fibras del ligamento retinario oblicuo durante el trauma, y esta resistencia o esta tensión en estas fibras va a determinar si hay o no una lesión ósea que acompaña a esta lesión. Los pacientes van a consultar principalmente por un dolor después de un trauma. El dolor va a estar localizado en la interfalángica distal, va a haber incapacidad para extender la interfalángica distal, va a haber una deformidad que es evidente, que se puede reducir pasivamente. Sin embargo, el dedo puede tener una flexión fija de 45 grados, va a estar acompañado de quimosis, de edema, no va a haber extensión activa de la interfalángica distal y va a haber dolor a la palpación. Cuando toma unas radiografías, entonces puede encontrar un fragmento que sea articular óseo, una lesión de la placa de crecimiento en los pacientes pediátricos o una subluxación de la interfalángica distal. Asimismo, es importante tener en cuenta o poder cuantificar el tamaño de la fractura y el desplazamiento, y lo voy a poder hacer teniendo en cuenta estas relaciones que vemos acá. Entonces, para calcular el tamaño de la fractura, voy a usar el tamaño de la superficie articular que fue desplazada sobre la totalidad de la superficie articular, el desplazamiento, pues la cantidad de desplazamiento del fragmento que se perdió por avulsión, sobre el total de la superficie articular. Y cuando hablamos de una subluxación de la articulación, entonces tenemos que trazar los dos ejes, la diferencia entre los dos ejes, o la distancia entre los dos ejes sobre el total de la longitud de la articulación, de la superficie articular. Y esto pues nos va a determinar, como lo voy a mencionar ahorita más adelante, la necesidad de tratamiento quirúrgico o no. Hay diferentes clasificaciones para esta, no me voy a detener a hablar de cada una de estas, específicamente de cada una de estas clasificaciones, pero es importante mencionarlas. La primera de estas, Webb en el 84, habló de lesiones anatómicas del tamaño del fragmento óseo, excluyó las lesiones tendinosas y abiertas, y una de las cosas importantes es que en esta clasificación no había una correlación con los fragmentos óseos o con la subluxación de la falange distal. La siguiente clasificación, la de Tubiana en el 86, tuvo en cuenta el tamaño del fragmento óseo y si había o no subluxación, incluyendo las lesiones tendinosas, pero excluyendo las lesiones abiertas. Finalmente, la de Doyle, y es la que más uno ve en la literatura cuando se habla del dedo del martillo, 6 tipos de lesiones diferentes, tuvo en cuenta las consideraciones o las lesiones anatómicas, el tamaño del fragmento, si había lesiones tendinosas o si eran abiertas. Sin embargo, es muy importante recalcar que a pesar de existir estas clasificaciones, no hay ninguna que esté asociada a un algoritmo de tratamiento que nos permita llevar, teniendo un cierto grado de clasificación o una estadificación, qué tipo de tratamiento va a requerir. Pero hablando un poco más de la de Doyle, que es la que vamos a ver más frecuentemente, entonces tenemos la tipo 1, que es una cerrada, que puede estar asociada o no a una pequeña fractura por avulsión. La tipo 2, que es abierta, hay una laceración del tendón alrededor de la interfalángica distal. La tipo 3, que es abierta, hay pérdida de la piel y de la sustancia del tendón. Y la tipo 4, que está dividida en 3, en donde la 4A va a estar en pacientes pediátricos porque hay una lesión de la placa de crecimiento. En la B hay un compromiso menor del 50% de la superficie articular, y en la C un compromiso mayor del 50% de la superficie articular. ¿Cómo voy a tratar a estos pacientes? Entonces, generalmente pues voy a usar un tratamiento no quirúrgico en las lesiones tipo 1 cuando hay un compromiso menor a 1/3 de la superficie articular. Inicialmente se creyó que había necesidad de inmovilizar la interfalángica proximal y distal. Sin embargo, en el 99, después de un estudio, pues el estudio que está mencionado acá por Katzman, se dieron cuenta en que solo había necesidad de inmovilizar la interfalángica distal. ¿Cómo se va a hacer? Una hiperextensión o extensión completa por 6 a 8 semanas. Sin embargo, hay que tener en cuenta o tener cuidado de no realizar una extensión excesiva porque puede llevar a un compromiso vascular dorsal, y cuando se habla de extensión excesiva es más del 50% de la hiperextensión pasiva que logra el dedo. Con respecto al uso de la férula, después de estas, se suele recomendar usar estas férulas por 6 semanas después durante las noches. Sin embargo, no es necesario usarlo en las noches, como lo demostró este estudio aleatorizado.
Y con respecto a los diferentes números, a los diferentes tipos de férulas que vemos en esta imagen, que hay diferentes tipos de férulas, ninguno o los estudios no han demostrado que haya una diferencia entre el uso de estas férulas o no. Cuando vamos a hacer un tratamiento quirúrgico, entonces el tratamiento quirúrgico se puede dividir en abierto percutáneo, en directo o indirecto. Entonces, los beneficios de un tratamiento abierto es que vamos a obtener una visualización directa del tendón extensor, pero puede haber una necrosis cutánea, infección, distrofia ungueal, osteoartrosis, rigidez. Los tratamientos percutáneos no van a tener estas complicaciones, pero pueden lograr o no lograr una reducción satisfactoria. Cuando hago un tratamiento quirúrgico con una visualización directa, puedo además de eso hacer una sutura transósea y fijar el fragmento. Y se puede hacer una indirecta en donde hay una reducción y fijación sin intervenir la lesión osteotendinosa directamente. Dentro de los tratamientos es importante mencionar pues el tratamiento diseguro, que es probablemente uno de los que más vamos a ver, en donde consiste en una flexión de la interfalángica distal. Se cruza un clavo a través del extensor hacia la falange media y un segundo clavo que viene a través de la interfalángica distal para evitar la flexión. Esto puede combinarse también con una sutura transósea para fijar ese fragmento. Cuando ya vemos la literatura, entonces esta revisión sistemática comparó estudios, pues los diferentes tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos del dedo del martillo. 22 estudios, incluyeron 22 estudios quirúrgicos, incluyeron como 17 estudios no quirúrgicos y 5 que combinaban los diferentes tratamientos o comparaban los diferentes tratamientos. Entonces, hablando solamente de las cirugías, se incluyeron a 511 dedos. El manejo de estos dedos fue con una fijación a través de la interfalángica distal con clavos de Kirchner, con reducción abierta, con tenorrafia y fijación con clavos. Y finalmente se concluyó que en quienes se debe hacer este tipo de tratamiento, en los pacientes que tienen una fractura mayor a un tercio de la superficie articular, como lo calculamos, como lo mostré anteriormente. Los pacientes que tienen una subluxación de la falange distal está recomendada en más del 50% de los casos. Llama la atención que en algunos casos los autores reportaban que por razones cosmáticas también se operaban estos pacientes. Sin embargo, es importante resaltar que los pacientes que requieren una destreza manual refieren ya sea personas que tocan la guitarra o cirujanos o personas que tienen que teclear. Es una de las razones por las cuales se va a preferir el tratamiento quirúrgico. Y aunque no lo demostraban o no lo mencionan directamente en los estudios, el fallo del tratamiento no quirúrgico está reportado en la literatura como una de las indicaciones para realizar la cirugía. Cuando hablamos de los tratamientos no quirúrgicos, entonces se incluyeron 1098 dedos. El uso de las diferentes férulas, nuevamente no hay diferencia entre los métodos que se estaban usando. Se usaron por 7 semanas aproximadamente. ¿Y en quiénes se van a usar? En los pacientes que tienen una lesión cerrada, en casi la totalidad de los casos, un fragmento menor a un tercio de la superficie articular, cuando no había subluxación y cuando tienen lesiones agudas. Cuando hablamos de las complicaciones, entonces van a ser muy similares en los dos grupos. El grupo de no quirúrgicos está en un 13%, intolerancia al frío fue una de las que más se reportaba, y alteraciones cutáneas. Con alteraciones cutáneas se refiere a irritación cutánea, infección, alergia, maceración por el uso de las férulas, laceraciones, y en un solo de los casos que se reporta ahí hubo una ulceración que tuvo que ser tratada con antibiótico. Cuando hablamos de las cirugías, el 15% de los pacientes reportó, o hubo 15% de pacientes con complicaciones, lo más frecuente, deformidades de las uñas e infección. Sin embargo, cuando uno compara los dos métodos de tratamiento, hay un mayor número de complicaciones serias, ya sea como pérdida de la reducción, necrosis o infección en el grupo de pacientes que fueron tratados quirúrgicamente. Llamativo que en cada uno de los grupos hubo solo un paciente en cada grupo con una deformidad en cuello de cisne. Entonces, cuando se habla de operar o no operar, entonces la cirugía tiene una menor limitación para la extensión, 5.7 grados versus 7.6. Entonces, pues la cirugía recupera mayor extensión, sin embargo, la diferencia no es clínicamente significativa. El mejor método de tratamiento sigue siendo controversial. Ambos métodos tienen buenos resultados o excelentes resultados, y los pacientes que tienen lesiones óseas o tendinosas, entonces los resultados son similares si hay un compromiso menor a un tercio de la articulación. Entonces, como lo vimos, volviendo a la imagen de la radiografía, lo más importante es el compromiso articular y si hay subluxación o no hay subluxación de la articulación. Cuando hablamos del pulgar y martillo es más raro. Los primeros casos se reportaron en el 83.
Pues los siguientes reportes que fueron también en la década de los 80 reportaron siempre usar un tratamiento no quirúrgico. Sin embargo, a finales de los 80 se consideró que en los pacientes que tienen una lesión cortante que es limpia del extensor pollicis longus deberán repararse quirúrgicamente. Por lo demás, puede considerarse un tratamiento no quirúrgico. En las imágenes que vemos acá, entonces, pues vemos una imagen clínica de cómo puede llegar un paciente a la consulta, y en la segunda imagen, en la inferior, una imagen quirúrgica en donde se ve una evolución del extensor pollicis longus, y con esa línea negra lo que falta o la pérdida del extensor pollicis longus. ¿Qué pasa cuando no se trata? Entonces voy a tener una deformidad crónica, voy a llevar una alteración funcional y estética, una limitación para la extensión de la interfalángica distal, una deformidad en cuello de cisne, que es lo que voy a hablar a continuación, y una osteoartrosis. Cuando hablamos de la deformidad en cuello de cisne, entonces hay una lesión sobre el tendón extensor sobre la interfalángica distal, hay flexión de la interfalángica distal e hiperextensión de la interfalángica proximal, y van a haber una migración hacia dorsal de las bandas laterales. Entonces, ¿qué va a pasar todo esto? Que va a alterar el balance del mecanismo extensor como una consecuencia de una laceración e incompetencia de la banda central. ¿Cuáles son las posibles causas de esto? Puedo tener causas extrínsecas como una disrupción del tendón terminal, como lo vimos ahorita con un dedo en martillo, una contractura en flexión de la metacarpofalángica, causas intrínsecas como la subluxación palmar crónica de la metacarpofalángica, contracturas isquémicas, adhesión tendinosa, o ya causas articulares en donde hay una lesión de la cápsula o de la placa palmar que no pueden llevar a esta deformidad. Estos pacientes van a consultar por incapacidad para flexionar la interfalángica proximal, por bloqueo o una sensación de bloqueo en hiperextensión de interfalángica proximal, debilidad para el agarre es una de las cosas más importantes. Al examen físico, pues estos pacientes van a tener el dedo con la deformidad clásica que vimos previamente. Va a haber una corrección pasiva en las etapas iniciales, entonces y el paciente va a empezar a usar cada vez más la mano contralateral para desbloquear una hiperextensión, la hiperextensión de la interfalángica proximal. Finalmente, los pacientes pueden tener una artrosis de la interfalángica proximal y estos pacientes van a tener dolor y pérdida de la movilidad. ¿Cómo los voy a tratar? Entonces, hay diferentes opciones de tratamiento. La tenodermodesis, en donde se hace una herida elíptica sobre la piel, como lo vemos en la primera imagen. Se hace resección de tejido celular subcutáneo, de la cicatriz tendinosa, se va a reparar con suturas no absorbibles y finalmente voy a fijar con un clavo previamente, voy a fijar con un clavo y después voy a atar las suturas para restaurar la adecuada alineación. También puedo hacer una tenotomía de la banda central, en donde pues hago una tenotomía en el sitio de inserción. Es muy importante proteger las bandas laterales y el ligamento triangular con el fin de evitar una deformidad en botonera. Otra de las opciones de tratamiento, puedo crear un ligamento retinario oblicuo en espiral, en donde voy a buscar restaurar la flexión a través de la interfalángica proximal y extensión de la distal. Puedo usar las bandas laterales o injertos tendinosos del palmaris longus o el plantaris. No hay diferencia en la literatura sobre qué tipo de injerto puedo usar. Y lo que voy a hacer es que en la parte palmar de la interfalángica proximal voy a obtener un sitio donde se va a iniciar el ligamento retinario oblicuo que estoy creando y voy a anclarlo dorsalmente en la interfalángica distal. Esto pues básicamente lo que hace es una tenodesis dinámica. Entonces cuando la interfalángica proximal se extiende, lo que va a hacer o lo que va a buscar es que la interfalángica distal se va a extender con su tiempo, al mismo tiempo. Y pues en estos casos pues voy a tener una mejoría de hasta 30 grados de la extensión. Esta pues, imagen no me va a detener en la tabla, simplemente es para mostrar los diferentes tipos de suturas y de opciones de tratamiento que puedo usar. Lo que podemos ver en lo que está resaltado en naranja es que casi la totalidad o casi todas estas de las diferentes opciones que tenemos tienen una buena tasa de éxito reportada por encima del 80%. Cuando hablamos de las lesiones en la zona 2, estas lesiones van a ser principalmente por lesiones por laceración sobre la falange media, puede lesionar las bandas laterales o el ligamento triangular. Cuando son lesiones parciales, puedo simplemente inmovilizar al paciente por 1 o 2 semanas. Cuando tengo lesiones completas, debo intentar una reparación primaria, inmovilizar al paciente por 6 semanas, en extensión, nuevamente teniendo en cuenta las recomendaciones que dije anteriormente. Y una de las cosas que llama la atención es que no hay muchos estudios específicos para esta zona. Una de las
de los diferentes tipos de sutura que hay, entonces pues recomiendan, pues Doyle, que fue el mismo que hizo la clasificación del dedo del martillo, pues desde ahí se recomienda usar una sutura simple y luego combinarlo con una sutura cruzada de silver scale, que es lo que vemos en la imagen de la derecha. Con esto es suficiente para lograr una reparación adecuada. Hablando de la zona 3, entonces el dedo en botonera, ¿a qué se debe esta lesión? Entonces va a ser una lesión, puede ser por laceraciones, por avulsiones. Cuando se habla por avulsión va a haber un trauma directo en el extremo distal con un dedo que está extendido, va a forzar la interfalángica proximal hacia flexión y esto muchas veces va a suceder o la lesión sucede cuando hay una tensión de la banda central al mismo tiempo. Finalmente, pues esto va a causar una lesión en donde hay una flexión de la interfalángica proximal, hay hiperextensión de la interfalángica distal, hay una pérdida inicial de la fuerza extensora de la interfalángica proximal por la lesión de la banda central y va a llevar también a una insuficiencia del ligamento triangular. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que esa insuficiencia, como lo vimos al principio, lo que va a hacer es que va a permitir la migración palmar de las bandas laterales y esto va a exacerbar la deformidad en flexión. Esta flexión o esta exacerbación de la flexión lo que va a hacer a su vez es cambiar el eje de rotación de la interfalángica distal y lo va a trasladar hacia más dorsal, lo que va a aumentar la fuerza sobre la interfalángica distal y la va a llevar en extensión. Toda esta deformidad se va a ver finalmente agravada por un acortamiento y una contractura del ligamento retinario oblicuo. ¿Cómo va a consultar estos pacientes? Entonces va a haber incapacidad para flexionar la interfalángica distal o extensión incompleta de la proximal y esto a su vez va a llevar a una alteración en el agarre y estos pacientes van a quejarse de no poder realizar bien el agarre. Al examen físico va a tener la deformidad clásica, el pulpejo no va a ser usado durante el agarre y durante el examen físico puedo hacer el test de Elson en donde puedo detectar que existe esta lesión antes que haya una deformidad evidente. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Voy a poner el dedo sobre el borde de una mesa o los dedos sobre el borde de una mesa van a estar flexionados a nivel de la interfalángica proximal, como lo vemos en la primera imagen. Voy a hacer una extensión contra resistencia o contra resistencia del examinador y va a ser positivo si hay una hiperextensión de la interfalángica distal. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que va a haber un reclutamiento de las bandas laterales y esto va a llevar una hiperextensión secundaria a la insuficiencia de la banda central, como lo vemos en esta imagen. ¿Cómo las voy a tratar? Entonces, las lesiones que son agudas y flexibles, puedo inmovilizarlas en extensión por 6 semanas. La interfalángica distal debe estar libre. Esto debe estar libre porque debo asegurar que el paciente haga arcos de movilidad constantemente con el fin de evitar una contractura de las bandas laterales, favorecer una contractura de las bandas laterales y de la banda central y además de esto, pues que haya una tensión del ligamento triangular. Generalmente se va a usar por 6 semanas y luego 6 semanas por las noches. En las lesiones que son crónicas, pero que aún corrigen pasivamente, puedo usar férulas con extensión completa por 6 a 12 semanas. Puedo hacer una liberación quirúrgica del ligamento colateral o de la placa palmar si estos medios no quirúrgicos o si este tratamiento no quirúrgico falla. Y otra de las cosas que puedo hacer, pues ya cuando todo falla, es la cirugía en donde voy a buscar disminuir el tono extensor de la interfalángica distal, aumentar la fuerza de extensión de la proximal, y esto lo puedo hacer con una tenotomía terminal en donde busco dividir el tendón extensor sobre la parte distal de la falange media proximal al ligamento triangular. Con esto voy a buscar corregir la deformidad que está en hiperextensión y además de esto disminuir la tensión sobre el ligamento colateral que está crónicamente tensionado. Y otro de los procedimientos, pues, sobre todo en pacientes con artritis reumatoide y deformidades por artritis reumatoide, los procedimientos de Curtis, en donde son procedimientos en estadios, en donde el primer estadio lo que voy a hacer es, o el primer tratamiento lo que voy a hacer es una tenolisis del tendón extensor, liberar el ligamento retinicular transverso, como lo vemos en la imagen superior. La segunda etapa, puedo hacer una sección del ligamento retinacular transverso. En la tercera, un alargamiento de las bandas laterales sobre la falange media. Y finalmente lo que se puede hacer, como lo vemos aquí en esta imagen. Y finalmente, pues lo que puedo hacer es una reparación del tendón central, como lo vemos aquí. Ahora, cuando uno mira
pues la literatura, una revisión sistemática donde se evalúan los diferentes tratamientos de las lesiones de la banda central. Este estudio donde finalmente incluyeron 29 estudios, no encontraron estudios aleatorizados, se identificaron 9 modalidades de tratamiento para las lesiones agudas, no hay estudios que comparen las diferentes modalidades de tratamiento entre ellas, y la rehabilitación, cuando se habla de rehabilitación, solamente está limitada a los pacientes que fueron llevados a cirugía. Entonces, pues este estudio lo que concluyó es que basado en la evidencia que hay, pues la evidencia es limitada para decir o para poder determinar cuáles son las mejores opciones de tratamiento en nuestros pacientes que tienen lesiones ya sea abiertas o cerradas. Dentro de las lesiones pues de la zona 13 tenemos las lesiones o la pseudobotonera. Entonces, este es uno de los primeros artículos que se publicó al respecto, del mismo autor que en el 70 publicó o describió este caso, en donde describe 4 características clínicas para esta lesión. Entonces, la primera es que haya una flexión, una contractura en flexión de la interfalángica proximal, que haya una leve hiperextensión de la interfalángica distal, que haya una evidencia radiológica de calcificaciones en la unión de la placa palmar y que haya una historia de un antecedente o de una lesión por hiperextensión de la interfalángica proximal. Entonces, en resumidas cuentas, debe haber un trauma en hiperextensión que lleve a una lesión de la placa palmar, y esto va a llevar a que haya una contractura en flexión de la interfalángica proximal sin que haya una hiperextensión de la interfalángica distal. ¿Cómo lo va a tratar? Está escrito simplemente hacer inmovilización, como en los casos antes mencionados. Se ha descrito en la población pediátrica usar yesos seriados para conservar la extensión. Cuando falla el tratamiento no quirúrgico, pues puede haber una lesión de la vaina tendinosa de los flexores, y pues esto puede también ser por secundario un Dupuytren. Y en la cirugía es lo que voy a buscar, o voy a llevar a los pacientes que tienen una contractura en flexión más allá de los 30 grados y va a interferir con la funcionabilidad. Muchas gracias. Andresito, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. No sé si perdí en algún momento. Usted mostró en la zona 1 la técnica de Ishiguro. Sí, señor. Deme 2 segundos, yo lo vuelvo a poner acá. Ya le vuelvo a poner la imagen acá. Aquí está. Muchas gracias. Eh, yo quisiera, pues, como decirles la técnica, a veces es mucho más fácil poner el primer clavo en la falange distal para movilizar como de joystick. Luego el segundo clavo en flexión completa de la interfalángica distal para asegurar el tendón extensor o el tendón terminal. Y por último, pasarlo y hacer la fijación de la interfalángica. No sé si me hice explicar bien. Es el primer clavo sobre la falange distal, segundo clavo fijando el fragmento del dedo del martillo y por último haciendo la fijación interfalángica. Creo que así es mucho más fácil para que en algún momento, si lo vamos a realizar, si tenemos cirugía, lo hagamos en ese orden. Okay. Andresito, Empezando por, señor. empezando por D y después por C. Sí, señor. Okay. Sí, señor. Muy bien, a mí me parece que es una revisión muy importante. Lo más bonito de la revisión es la biomecánica, que muy bien usted la explicó. Y obviamente los artículos son muy importantes para que reconozcamos esto. Igual la semiología es lo más importante, las deformidades de los dedos, la actitud de inflexión de la interfalángica proximal y distal para que nunca se les olvide. Muy buena revisión, Andresito. No sé si haya comentarios, sugerencias o preguntas. La doctora Moreno escribió que muy buena charla, que muchas gracias. No, muy buena revisión. Lástima que toca como a tanta carrera, pero sí muy buena. Y la revisión de los artículos, espectacular. La cuestión es que uno quisiera encontrar todo, que hay metaanálisis tipo 1 y que demuestra absolutamente todo, pero eso no se encuentra. No es fácil de hacer, de reunir los números de pacientes y tener cortes y hacer prospectivos y todo. Eso no es fácil. Entonces, lo que se muestra es lo que se hace habitualmente y lo que se ha hecho. Y son las series de casos y comparaciones y todo, pero, pero en general
las lesiones de los tendones extensores están bien. Yo creo que no hay necesidad de comparar el tratamiento cerrado y el tratamiento abierto en las lesiones de la zona 1. Es simplemente saber en cuáles se aplica el tratamiento cerrado y en cuáles el tratamiento abierto. Porque si uno le hace a alguien que tiene una necesidad, está subluxado y tiene un componente más del 30 o 40% de la superficie articular, pues el tratamiento cerrado le va a dar mal. Entonces no habría la forma de compararlo y yo no puedo hacerle un tratamiento cerrado a un tipo de paciente de eso. Entonces ahí es que hay indicaciones para el tratamiento cerrado y hay indicaciones para el tratamiento quirúrgico. Y cuando es una zona gris, pues da resultados muy similares los dos. Es importantísimo, yo creo, en la zona 1, con traumas mínimos que la gente no se imagina, el dedo que esté caído es lo que hay que hacer. Y en urgencias hay que tener siempre la idea de que debo tomar una radiografía API lateral con el nombre del dedo. Con eso no se pasa la lesión. Y en la zona 3, cuando hay un trauma, hay que examinar claramente, como mostrabas ahí, de la extensión contra resistencia, porque normalmente si ustedes se miran los dedos y extienden los dedos, las bandas laterales están más dorsales. Entonces las bandas laterales en el primer instante hacen extensión de la interfalángica proximal. Entonces uno no ve como si no hubiera nada, le duele sobre el dorso, ¿cierto? Si uno tiene un trauma en la interfalángica proximal y le duele sobre el lado, pues son los colaterales. Si le duele la palma, pues es la placa palmar. Pero si le duele sobre el dorso, es el mecanismo extensor. Entonces uno debe tocar cuál de los lados es el que le duele más, tomar las radiografías, mirar a ver si hay un fragmento óseo, pero si no hay un fragmento óseo, es mandatorio hacer el examen y si uno observa debilidad en ese dedo, debilidad, no que lo pueda hacer, sino debilidad, pues hace el diagnóstico y entonces le hace un tratamiento conservador y el tratamiento va a ser muy bueno. De verdad, mil gracias por la revisión. Excelente, Andrés, muy amable. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, si no hay dudas, preguntas o comentarios, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Chao, Andresito. Adiós a todos.